Hola familia Visión 2010 en Evolución. Les saluda su próximo embajador Corona, Vladimir Pándura, desde Rimini, Italia, y a punto de iniciar nuestra segunda convención. La galleta del día de hoy se va a llamar: el éxito no es un destino, sino es un camino. Y empiezo con una pequeña historia. Te cuento que cuando estábamos en Querétaro y me puse a enseñar a manejar a Sebastián, todos los días había que llegar a las 7 al club de los Gallos Blancos del Querétaro. Y Sebastián todos los días me decía: papá, mañana salimos a las 6:15 o a las 6:20 o a las 6:17, muy puntual, muy disciplinado en ese aspecto del tiempo. E invariablemente nos agarraba el tráfico, pero el papá siempre llegaba a tiempo. Después llegó el momento de soltarle el auto a Sebastián, y poco a poco Sebastián fue aprendiendo a manejar e invariablemente también llegaba a tiempo. Y ahora, platicando con él, me decía: papá, ¿te acuerdas cuando le hacíamos como Torino de Rápido y Furioso? Me llamó la atención que se le hubiera quedado grabado. Y dice: nos metíamos por todos lados, le sacábamos la vuelta al retén, hasta en las gasolineras, para ahorrarnos tiempo. Y él me decía: lo emocionante no era llegar, lo emocionante era el camino, y eso es lo que más recuerdo de todas esas mañanas. Y lo mismo nos pasa a todos, ¿verdad? Lo importante no es el destino, sino es el camino. No es el pin el que te da la felicidad, sino es el camino en el logro de esa felicidad. Yo les digo en los eventos: no me enseñes el campeón, mejor enséñame el proceso del campeón. Y eso es lo más importante. Todo el mundo regularmente admira al que llega, ¿no? Pero nunca hablamos del que está luchando, ¿no? El que está batallando para salir adelante. Y esta galleta quisiera dedicarla un poquito a los que se mantienen en el camino. Decirles que aunque no parezca así, están viviendo el proceso más emocionante de sus vidas. Cuando se está viviendo el proceso, pues no parece así, pero te lo dice alguien que ya lo ha vivido muchos años. Hoy estamos en una convención en un país de primer mundo, en Italia, y mucha gente pues nos ve con respeto y con admiración, se toman fotos, pero la verdad es que nadie me pregunta: ¿cómo es el Club de Diamantes? ¿Cómo son sus viajes? ¿Qué sintieron el reconocimiento de Diamantes? La mayoría de la gente pregunta en las épocas de soledad: ¿cómo salieron de la crisis de México? ¿Qué hicieron cuando no crecían? ¿Cómo superaron su Pearl Harbor, digo yo? ¿No? Y todas las preguntas nos dirigen siempre al proceso, al camino. Si hoy estás con dudas y sin crecimiento y no cambias de nivel y aún así sigues creyendo en el negocio, asistiendo a los eventos virtuales, ¿verdad? Y ahora a los eventos físicos acá en California y Texas. Si tú eres de esas personas, pues te quiero enviar un fuerte abrazo y un fuerte reconocimiento. Me quito el sombrero ante ustedes y te mando un fuerte abrazo desde Rimini, Italia. Es fácil seguir cuando se crece. Lo complicado es cuando no se crece. Ahí está la cosa, ¿no? Y tu mensaje es que entiendas que estás en ese proceso de éxito. En el proceso le llamamos en el proceso diamante. No saber nada del nuevo negocio virtual, pues ese es un proceso, ¿no? Que a veces te asusta la gente. Traigo unos coach que me dicen: es que me paralizó cuando entramos en el mundo virtual. Y le digo: pues ¿te acuerdas cuando tenías que dar el plan con pizarra la primera vez? Y nos daba muchísimo miedo. Pero ¿qué pasó? Poco a poco te fuiste acostumbrando. Lo mismo pasará con los planes virtuales, con los reportes de clientes. Poco a poco te irás acostumbrando, ¿no? Hay otros que dicen: es que le doy y no crezco. Yo le digo: este es un proceso de diamante. Hay que seguir insistiendo.
Todos hemos pasado por ahí. Siempre sabemos que hay baches en el proceso. Hay épocas en que no crecerás, pero poco a poco empezará a aparecer la gente si mantienes la frecuencia adecuada. Así que reinvéntate en el negocio, aumenta la frecuencia de libros, de audios, aumenta la frecuencia de planes. Te recuerdo yo que no hay nada que no se pueda hacer sin los números. Los números siempre matarán la técnica. Si escuchas un audio y no estás teniendo resultados, bueno, pues a lo mejor tienes que escuchar tres, ¿no? Si ya estás convencido totalmente del negocio, bueno, pues síguele. Si estás leyendo 15 minutos y no tienes resultados, bueno, pues lee 30, lee 45. Si das un plan diario y no estás teniendo resultados, que yo lo dudo si lo das diarios, pues bueno, aumentale a dos. Si haces 300 puntos, bueno, gánate otra victoria, haz 500 puntos, ¿no? Si sinceramente te digo, no esperes a llegar a diamante para disfrutar el camino. Es el aquí y es el ahora. Si no disfrutas ahora, tampoco vas a disfrutar después. Esos que dicen, cuando llegue diamante, entonces seré feliz. Cuando me haga rico, entonces seré feliz. Error. Es desde ahora. Te hago un poquito de historia, ¿no? Me acuerdo de aquellos días en que llegaba a mi casa en la madrugada, que a veces teníamos que dormirnos un rato en la carretera, mucha gente me acompañaba a esas carreteras, ¿no? Y siempre recuerdo, porque esos días tan complicados de carretera forjaron a un ganador. Y lo recuerdo con gratitud. Cada noche que salía a dar un plan y esas carreteras, ahora en el paso de los años me doy cuenta que estaban forjando a un ganador. Y mi historia, sinceramente, es tu historia. Las historias se repiten. Historias se repiten constantemente. Una vez llenamos un salón de un hotel en Hermosillo. Me acuerdo que Lauro se me acercó y me vino a decir, pues me dice, es que tenemos que abrir un segundo salón porque nos faltan sillas. Yo dije, pues bendito problema. No, siempre teníamos que quitar sillas y ahora, en este evento, faltaban sillas. Por primera vez dimos esa vez la charla de inteligencia financiera, una charla ganadora y bendecida desde el principio. Y ahí empezó nuestro crecimiento. Y la segunda vez que la hicimos, esa misma charla dijimos, vamos a hacerla más profesional todavía y llenamos un teatro. Y de ahí creo yo que vino la explosión. Y yo estoy seguro que Lauro y los que se quedaron obviamente se recuerdan eso. Las épocas del dolor, mi amigo, son épocas de crecimiento. Hoy sigue el problema del COVID y se ha generado pues una crisis mundial. Pero si entiendes mi mensaje, este mensaje de esta crisis mundial también trae la semilla de la prosperidad, la semilla del cambio, la semilla de la evolución. La vida nos está gritando, haz algo diferente y evoluciona. Y acepta esta realidad como un reto para crecer y subir todos tus estándares. Hoy estamos en Rimini, en una convención. Fuimos honrados, después de no tener eventos, fuimos honrados de volver a ser invitados acá en Italia, donde llegaron 2,000 personas. Y obviamente que cuando dejaron de tener convenciones había muchísimo más gente, pero solo se llegaron los que se mantuvieron con fe y esperanza. Y yo veo muchos que no llegaron, se los llevó la crisis, no porque perdieran la vida, sino por algo peor, que es que perdieron sus sueños. Yo digo qué feo caso. Agarraron la excusa perfecta para seguir luchando por un día ser reconocidos como diamantes. Resumiendo, esta galleta, gracias a los que se mantienen ahí sin crecimiento, mantente ahí, sigue adelante, disfruta el camino y te agradezco muchísimo, muchísimo el que sigas luchando por tus sueños. Un abrazo desde Rimini, Italia. Yo sé que está un poco tarde la galleta, pero bueno, te la estoy haciendo con cariño
Y te recuerdo pues que no hay escasez de dinero, sino hay escasez de gente que piense en grande.